Mi cuñada robó los nombres de todos mis bebés abortados y los usó para sus hijos. Luego envenenó mis vitaminas prenatales para provocar otro aborto. Ella realmente cree que no voy a arruinar su vida ahora mismo. ¿Cuál es la venganza más dulce que has probado nunca? Follarme al hermano de mi enemiga sin condón. Durante años fui infértil, pero no una infértil cualquiera. Era la infértil de la falsa esperanza. Verás, había tenido 3 abortos espontáneos, todos en el segundo trimestre. Por suerte, todos fueron muy solidarios, excepto mi cuñada, claro, porque la primera vez que lloré en su regazo, ella me acarició el cabello y me dijo que siempre estaría ahí para mí. Me dijo que cuando naciera mi sobrina, su bebé, yo sería su madrina. Incluso empecé a considerarla una de mis mejores amigas. Avancemos 2 semanas después, en su baby shower. Allí fue donde anunció el nombre de su bebé. En cuanto lo dijo, la bilis me subió a la garganta. Era Faye. Exactamente el mismo nombre que el de mi hija Nonata. Bueno, no es como si tú fueras a usarlo. Fue todo lo que dijo cuando la confronté. Todo mientras chillaba como un cerdo al que le prendieran fuego. Sus palabras se sintieron como dagas. Cuando mi esposo se acercó a preguntar qué pasaba, se lo conté, pero en lugar de enfadarse, solo se rió. Bueno, los hombres pueden ser bastante despistados a veces. Así que esperé hasta que estuvimos en el auto de camino a casa para explicarle de nuevo la situación. Y mi esposo era el amor de mi vida, pero también era pasivo por haber crecido como el chivo expiatorio de su familia. Del tipo que te roban en la calle y se disculpa por no tener más dinero para dar. Así es ella, cariño, dijo con un suspiro. Así que me dije a mí misma que al menos el nombre de mi hija Nonata podría vivir en el bebé de otra persona. Y me enfoqué en aumentar mi fertilidad siendo una princesa del pilates saludable. Pero nunca funcionó. 1 año y medio después, otro bebé murió en mi vientre. Unas semanas más tarde, estaba parada en un pasillo de Walgreens cuando lo vi. Mi cuñada había publicado una publicación para conmemorar a su segundo hijo. El pie de foto decía: "Bienvenido, bebé James. Gracias a Emma por la inspiración del nombre. Su pérdida es mi ganancia". A esto le seguían el emoji de embarazada y el emoji de calavera. Para cuando robó el nombre de mi tercer aborto, Charlotte, yo ya estaba entumecida. Me enviaba fotos del cuarto de bebés con pies de foto como: "Apuesto a que deseas que esto pudiera ser para tu Charlotte". Mi esposo seguía defendiéndola, diciendo que yo era demasiado sensible por solo nombres y fotografías. Después de 4 años dejé de tener esperanza de tener un hijo. Sara estaba embarazada de su cuarto hijo y hacía bromas en las cenas familiares sobre qué nombre debería robar a continuación. Todos se reían, todos menos yo. Esa noche, algo dentro de mí se rompió. Si ella quería otro nombre, yo le daría uno que nunca olvidaría. Esperé hasta la siguiente reunión familiar y me derrumbé en lágrimas. Le dije a Sara en privado que había descubierto algo increíble en el diario de mi difunta madre. Un segundo nombre secreto que nunca le había contado a nadie: Lexitiva. Dije que significaba niño sagrado en un dialecto antiguo. Incluso creé páginas falsas del diario y le mostré un tablero de Pinterest sobre honrar a los abuelos fallecidos a través de nombres de bebés. Sara tomó el nombre y corrió con él. Anunció por todas partes que estaba nombrando a su hija Lexativa Rose para honrar la historia oculta de nuestra familia. Y este plan de venganza era lo suficientemente bueno para mí. Hasta que 8 meses después, el universo me lanzó una curva. Estaba embarazada. Como en el tercer trimestre embarazada. Casi lloré de alegría. No más memoriales. No más preguntarme si había algo profundamente malo en mí. Mi esposo y yo habíamos estado esperando para anunciarlo, sin querer ilusionarnos demasiado. Y esa misma semana, recibimos el mensaje. Era Sara invitándonos a su baby shower. Me puse un vestido fluido que ocultaba todo. Mi esposo apoyó mi decisión. Ya no le importaba una mierda. Sara se había lucido con este baby shower, más grande que cualquiera anterior. Toda la familia estaba allí, más sus seguidores del blog de mamás, que habían estado siguiendo el viaje de Baby Lexitiva durante meses. Sara estaba en medio de su discurso sobre haber descubierto este nombre sagrado familiar cuando me levanté. En realidad, Sara, yo también tengo algo que compartir, dije, alisando mi vestido sobre mi ya evidente barriga. La sala quedó en completo silencio. La boca de Sara se quedó abierta a mitad de frase. Mi suegra dejó caer su copa de champán. 29 semanas hoy, anuncié, acunando mi vientre. Queríamos estar seguros esta vez. La sala estalló en gritos y felicitaciones. La cara de Sara perdió todo el color. Fue entonces cuando mi esposo, el santo de la familia, se levantó y alzó la mano. Sara, ¿estabas diciendo algo sobre Lexativa? ¿Sobre toda esa investigación que hiciste? La cara de Sara pasó de blanca a roja. Sí, significa niño sagrado en antiguo. Qué raro, la interrumpió él sacando su teléfono. Porque cuando busco Lexativa en Google, solo me salen páginas médicas sobre alivio del estreñimiento. Tuve que taparme la nariz para no reírme. El resto de la sala estaba en silencio. Agarré la mano de mi esposo y salimos. Fue un momento de orgullo para los tres, pero estaba profundamente dormida a las 4 de la mañana cuando sentí un dolor agudo en el estómago, uno que ya había sentido 3 veces antes. Mi esposo y yo corrimos al hospital, pero yo ya sabía la verdad. Era un aborto espontáneo. Resultó que una de mis gomitas prenatales nocturnas había sido cambiada por algo fatal para mi bebé. Inmediatamente supe que Sara estaba detrás. No pude dormir durante días después de eso. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara engreída de Sara en ese baby shower. La policía dijo que no podían probar nada sobre las vitaminas. El frasco había desaparecido misteriosamente de nuestro baño, y el hospital no pudo detectar qué sustancia específica había causado el aborto. Mi esposo por fin dejó de defender a su hermana. Se sentó en nuestra cama, sosteniendo el frasco vacío de vitaminas que habíamos encontrado escondido en nuestra basura afuera. Sus manos temblaban mientras lo daba vueltas y vueltas. Sara había estado en nuestra casa solo 2 días antes de que ocurriera, diciendo que
quería ayudar a organizar el cuarto del bebé. Empecé a documentar todo, cada mensaje, cada publicación en redes sociales, cada comentario cruel que Sara había hecho a lo largo de los años. Mi laptop se convirtió en mi compañera constante mientras armaba un patrón que antes había estado demasiado herida para ver. 3 semanas después de perder a nuestro bebé, descubrí algo que me heló la sangre. La mejor amiga de Sara, Catherine, trabajaba en la farmacia donde yo surtía todas mis recetas. Recordaba haberlas visto riéndose juntas en las reuniones familiares, con Catherine siempre haciendo preguntas intrusivas sobre mis tratamientos de fertilidad. Conduje a la farmacia durante el turno de Catherine. Ella me vio venir e intentó esconderse en la trastienda, pero la acorralé cerca del pasillo de vitaminas. Su cara se puso blanca cuando mencioné las vitaminas prenatales. No sé de qué estás hablando, tartamudeó, pero sus manos temblaban mientras enderezaba los frascos en el estante. Esa misma noche, Sara publicó en su blog de mamás sobre miembros tóxicos de la familia que hacen acusaciones falsas. En cuestión de horas, sus seguidores inundaron mis redes sociales con mensajes de odio. Mi teléfono no dejaba de vibrar con notificaciones, llamándome celosa, delirante y buscadora de atención. Mi esposo eliminó sus cuentas de redes sociales después de que los seguidores de su propia hermana empezaran a atacarlo también. Nos sentamos en nuestra sala, con las cortinas cerradas, sintiéndonos como si estuviéramos bajo asedio. Él no dejaba de disculparse por no haberme creído antes, por todos los años que había dejado pasar el comportamiento de Sara. La siguiente cena familiar fue en casa de Sara. Casi no fuimos, pero mi suegra llamó a mi esposo llorando, suplicándonos que no dejáramos que este tonto malentendido rompiera a la familia. En contra de mi buen juicio, fuimos. Sara había colocado estratégicamente la cuna de la bebé laxativa, justo en el centro del comedor. Cada vez que levantaba la vista de mi plato, veía ese nombre bordado en la manta. Sara no dejaba de hacer comentarios sobre cómo algunas personas no podían dejar ir el pasado y la importancia del tratamiento de salud mental. Durante la cena, Sara se excusó para alimentar a la bebé. Su laptop estaba abierta en la encimera de la cocina, con la pantalla todavía encendida. No sé qué me poseyó, pero me encontré caminando hacia ella, fingiendo ir por más agua. El navegador estaba abierto en su correo electrónico. Mi corazón latía con fuerza al ver líneas de asuntos sobre hierbas para la fertilidad y remedios naturales para provocar abortos. Rápidamente saqué mi teléfono, con las manos temblando mientras tomaba foto tras foto de la pantalla. ¿Qué estás haciendo? La voz de Sara cortó el aire como un cuchillo. Me giré, con el teléfono todavía en la mano. Ella se abalanzó sobre él, pero yo lo aparté. Luchamos en su cocina, sus uñas clavándose en mi muñeca mientras intentaba agarrar mi teléfono. ¡Dámelo!, siseó, pero yo lo sujeté con fuerza. Mi esposo escuchó el alboroto y corrió. Por primera vez en su vida, vio la máscara de su hermana completamente caída. Su rostro estaba retorcido de rabia, nada como la dulce persona que solía fingir ser. ¡Está intentando robar mi teléfono! Sara cambió rápidamente de táctica, con lágrimas apareciendo de repente. Se ha vuelto loca, justo como les dije a todos, pero mi esposo ya había visto los arañazos en mi muñeca y la mirada salvaje en los ojos de su hermana. Se interpuso entre nosotras y, por una vez, no tomó su lado. Nos vamos, dijo en voz baja, tomando mi mano. Las lágrimas de Sara se secaron al instante. Bien, huyan como siempre, pero todo el mundo va a saber la verdad sobre ella. Condujimos a casa en silencio, con mi muñeca palpitando donde me había arañado. Le mostré a mi esposo las fotos que había logrado tomar. La cara de Sara se ponía más pálida con cada imagen. A la mañana siguiente, el blog de mamás de Sara tenía una larga publicación sobre cómo lidiar con miembros de la familia mentalmente inestables. Afirmaba que yo la había atacado en su propia casa, que había estado fingiendo mis embarazos para llamar la atención todo el tiempo. Incluso publicó una foto de sí misma con un pequeño moretón en el brazo, aunque yo nunca la había tocado. Sus seguidores se lo tragaron. Los comentarios llovían sobre lo fuerte que era, lo terrible que debía ser tener una cuñada tan tóxica. Algunos incluso empezaron un hashtag, justicia para Sara. Mi suegra llamó en cuestión de horas. Tienes que disculparte, dijo, ni siquiera preguntando mi versión de la historia. Esto ha ido demasiado lejos. Sara está considerando solicitar una orden de alejamiento. Ella envenenó a mi bebé. No pude evitar gritar. No seas ridícula, espetó mi suegra. Sara nunca haría algo así. Claramente estás teniendo algún tipo de crisis. Tal vez deberías buscar ayuda. Mi esposo me quitó el teléfono. Mamá, ¿no viste lo que pasó? Sara atacó a Emma, no al revés. ¡Ay, por favor!, se burló su madre. Ahora siempre tomas tu lado. Sara me envió las grabaciones de seguridad de su cocina. Se ve claramente cómo Emma estaba husmeando en su computadora personal. Mi corazón se hundió. Por supuesto que Sara había editado las imágenes para excluir nuestra lucha y hacerme parecer la agresora. Mi esposo discutió con su madre unos minutos más antes de colgar frustrado. Durante los siguientes días, la situación escaló más allá de lo que podía imaginar. Sara presentó un informe ante los servicios de protección al menor, alegando que yo era mentalmente inestable y que no debería permitírseme adoptar niños. Había descubierto que habíamos empezado el proceso de adopción meses atrás, antes de nuestro último embarazo. La trabajadora social que vino a nuestra casa fue profesional, pero claramente influenciada por las preocupaciones que se habían planteado. Al parecer, los seguidores del blog de mamás de Sara habían estado llamando a la agencia de adopción, enviando correos sobre mi comportamiento peligroso. Hemos recibido más de 50 quejas, explicó la trabajadora social, hojeando su carpeta. Aunque tenemos que investigar todas las denuncias, quiero que sepan que campañas organizadas como esta suelen indicar que alguien tiene una agenda. Proporcionamos referencias de carácter, registros médicos que mostraban que mi salud mental estaba bien, todo lo que se nos ocurrió, pero el daño estaba hecho. La agencia de adopción puso nuestra solicitud en pausa pendiente de la investigación. Esa noche sollocé en los brazos de mi esposo. Sara no solo había robado los nombres de mis bebés, estaba intentando robar cualquier oportunidad que tuviera de ser madre. A la mañana siguiente llegó un nuevo infierno. Sara había publicado capturas de pantalla de mí husmeando en su laptop, recortando convenientemente
exactamente todo lo que mostraba su investigación sobre hierbas para inducir abortos. Sus seguidores me llamaban criminal y exigían que me arrestaran por invasión de la privacidad. Mi esposo y yo nos sentamos en la mesa de la cocina, rodeados de correos impresos de la agencia de adopción. Cada uno detallaba a otro ciudadano preocupado que los había contactado sobre mi supuesta inestabilidad mental. El lenguaje era inquietantemente similar en docenas de mensajes, claramente coordinado. Catherine me llamó esta tarde. Su voz temblaba mientras susurraba al teléfono. Reúnete conmigo en el parque de Elm Street. Ven sola. Necesito contarte algo. Mi esposo quería acompañarme, pero sabía que Catherine huiría si lo veía. La encontré sentada en un banco cerca del área de juegos, mirando nerviosamente a las madres que empujaban a sus hijos en los columpios. Ya no puedo seguir con esto, dijo en cuanto me senté. Sara ha ido demasiado lejos. Las vitaminas, ella me hizo cambiarlas. Dijo que eran solo hierbas inofensivas para ayudar con tu ansiedad. Mis manos se cerraron en puños. Tú sabías lo que eran. Los ojos de Catherine se llenaron de lágrimas. Ella tenía información sobre mí. He estado robando pastillas de la farmacia. Solo medicamentos para la ansiedad para mí. Nada grave. Pero ella se enteró de alguna manera y amenazó con denunciarme a menos que la ayudara. Saqué mi teléfono para grabar, pero Catherine me agarró la muñeca. Sin grabaciones. Lo negaré todo si intentas usarlo en mi contra. Solo quería que supieras que lo siento y advertirte. No ha terminado. ¿Qué quieres decir con que no ha terminado? Catherine miró alrededor nerviosamente. Ha estado robando tu correo. Tiene copias de todos tus papeles de adopción. Sabe qué agencia estás usando. ¿Quién es tu trabajadora social? Todo. Mi sangre se heló. Nos habíamos estado preguntando por qué parte de nuestro correo parecía desaparecer. Catherine se levantó para irse, pero yo la agarré del brazo. Tienes que contárselo a alguien, a la policía, a la agencia de adopción, a cualquiera. Ella se soltó. No puedo perder mi trabajo. Yo también tengo hijos. Se alejó apresuradamente, dejándome sola en el banco. Esa noche, mi esposo instaló cámaras de seguridad alrededor de la casa. Cambiamos todas las cerraduras y redirigimos nuestro correo a un apartado postal. Se sentía como si estuviéramos preparándonos para la guerra. El siguiente movimiento de Sara llegó en la cena de acción de gracias. Toda la familia se reunió en casa de mi suegra, con una tensión tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Sara llegó tarde, haciendo una gran entrada con sus 4 hijos vestidos a juego. Durante la cena, no dejaba de hacer comentarios punzantes sobre personas que no pueden dejar ir el pasado y la importancia del tratamiento de salud mental. La mandíbula de mi esposo se tensaba más con cada puya, pero se mantuvo en silencio. Luego, mientras recogíamos los platos del postre, Sara se levantó y golpeó su copa de vino. Tengo un anuncio. La sala quedó en silencio. La mano de Sara se movió a su estómago en ese gesto familiar que yo había hecho tantas veces antes. Estamos esperando otro, y ya he elegido el nombre perfecto. Mi suegra jadeó de alegría. Oh, Sara, qué maravilloso. Sí, continuó Sara, con los ojos fijos en los míos. Si es niña, la llamaremos Margaret, en honor a la querida difunta madre de Emma. La sala dio vueltas. Mi madre había muerto solo 6 meses atrás. Su nombre era la última cosa sagrada que me quedaba. Me levanté tan rápido que mi silla se volcó hacia atrás. No te atreverías, susurré. La sonrisa de Sara era puro veneno. ¿Por qué no? Es un nombre tan hermoso, y alguien debería usarlo, ya que tú claramente no puedes. Mi esposo también se puso de pie. Ya basta, Sara. Has cruzado todos los límites. ¿Lo he hecho? La voz de Sara se elevó hasta convertirse en un chillido. Ella es la que irrumpió en mi computadora. Ella es la que está difundiendo mentiras sobre mí. Yo solo intento honrar las tradiciones familiares. ¿Robando los nombres de bebés muertos? La voz de mi esposo era mortalmente tranquila. La sala estalló. Mi suegro empezó a gritar sobre mantener la paz. El esposo de Sara se veía confundido, preguntando qué estaba pasando realmente. Los niños empezaron a llorar. En medio del caos, Sara agarró su teléfono y empezó a transmitir en vivo a sus seguidores del blog de mamás. Pueden ver cómo estoy siendo atacada en mi propia familia, dijo a la cámara. Todo porque quiero honrar a la madre de mi cuñada. Mi esposo me agarró de la mano. Nos vamos. Mientras nos dirigíamos a la puerta, Sara gritó. Oh, Emma, tal vez quieras comprobar con la agencia de adopción. Escuché que recibieron información muy interesante sobre tu historial de salud mental. Condujimos a casa en silencio, los dos demasiado enfadados para hablar. Cuando llegamos, había un mensaje en nuestro contestador de nuestra trabajadora social de adopción, pidiéndonos que llamáramos urgentemente. Mis manos temblaban mientras marcaba el número. La voz de la trabajadora social era cuidadosamente neutral mientras explicaba que habían recibido documentación que sugería que yo había sido hospitalizada por problemas psiquiátricos varias veces. Eso no es cierto, dije, con la voz quebrada. Nunca he sido hospitalizada por nada excepto por mis abortos. Entiendo, dijo, pero necesitamos investigar estas denuncias. ¿Puede proporcionarnos su historial médico completo? Después de colgar, mi esposo me encontró sollozando en el suelo de nuestro dormitorio. Me abrazó mientras yo lloraba, susurrándome promesas de que lucharíamos, de que Sara no ganaría. Al día siguiente, fuimos al hospital a solicitar mis registros médicos. La administradora abrió mi expediente y frunció el ceño. Esto es extraño. Hay entradas aquí que no reconozco. Mi corazón se hundió cuando nos mostró la pantalla. Alguien había añadido admisiones psiquiátricas falsas a mis registros electrónicos, completas con diagnósticos de trastorno delirante y mentira patológica. Esto es fraude, dijo la administradora. Tendremos que investigar cómo alguien accedió a nuestro sistema. Tomó 2 semanas eliminar las entradas falsas y documentarlas como fraudulentas. Durante ese tiempo, Sara escaló su campaña. Creó cuentas falsas en redes sociales a mi nombre, publicando desvaríos sobre querer robar bebés de otras personas. Envió denuncias anónimas a mi empleador sobre mi inestabilidad mental. Mi esposo empezó a grabar todo. Compró una pequeña cámara que llevaba en la camisa, documentando cada interacción con su familia. Su madre lo llamaba paranoico, pero a él ya no le importaba. El avance llegó de una fuente inesperada. La hija mayor de Sara, Faye, ahora de 8 años, llamó a nuestra
nuestra casa una noche cuando sus padres no estaban. Tía Emma, dijo su vocecita, necesito contarte algo. Mamá nos hace mentir sobre ti. Mi esposo empezó rápidamente a grabar mientras Faye explicaba cómo su madre les hacía a ella y a sus hermanos decirles a la gente que yo era mala con ellos, que les daba miedo, que decía cosas malas sobre su familia. Practica con nosotros, dijo Faye. Nos hace repetir las mentiras hasta que las decimos bien. Ya no quiero hacerlo más. Tú nunca has sido mala con nosotros. Guardamos la grabación, añadiéndola a nuestro creciente montón de pruebas. Pero Sarah debió haberse enterado de la llamada de Faye, porque al día siguiente publicó sobre cómo yo estaba manipulando a niños inocentes y volviéndolos contra su madre. Sus seguidores estaban rabiosos, enviando amenazas de muerte a mis cuentas de redes sociales. Alguien publicó mi dirección de trabajo y manifestantes aparecieron en mi oficina con carteles llamándome asesina de bebés y depredadora de niños. Mi jefe me llamó a su oficina. Sé que esto es personal, dijo, pero está afectando a la empresa. Tal vez deberías tomarte un tiempo libre hasta que esto pase. Quedé efectivamente suspendida de mi trabajo. Sarah había logrado destruir mi reputación, mis perspectivas laborales y mi oportunidad de adopción, pero aún no estaba satisfecha. 2 semanas después, la abuela de mi esposo celebraba su 90 cumpleaños, debatiendo si ir o no, pero su abuela siempre había sido amable conmigo y no quería decepcionarla. La fiesta era en un restaurante, terreno neutral que pensábamos que sería seguro. Sarah llegó tarde, como de costumbre, asegurándose de que todas las miradas estuvieran sobre ella. Besó al aire a los parientes y se deshizo en elogios sobre su embarazo, ahora visiblemente avanzado. Durante el corte del pastel, me excusé para ir al baño. Sarah me siguió, revisando los cubículos para asegurarse de que estuviéramos solas, antes de girarse hacia mí. Deberías rendirte, dijo de forma casual, aplicándose labial frente al espejo. Nunca vas a ser madre. La agencia de adopción ya rechazó tu solicitud. Ah, ¿no lo sabías? Tengo una amiga que trabaja allí. Me quedé en silencio, recordando que la cámara de mi esposo estaba grabando todo. Sarah continuó, confundiendo mi silencio con derrota. Fue tan fácil, de verdad. Catherine en la farmacia, mi amiga en el hospital que ayudó con tus registros médicos, la trabajadora social que me debía un favor. Nunca tuviste oportunidad. ¿Por qué? Pregunté finalmente. ¿Qué te hice yo? El reflejo de Sarah me sonrió. Te casaste con él. Me quitaste a mi hermano. Se suponía que siempre me pondría primero. Y entonces llegaste tú con tu historia triste de fertilidad. Y de repente, él se preocupaba más por ti que por mí. ¿Así que mataste a mis bebés? Sarah se rió. Yo no maté nada. Tú lo hiciste sola. Yo solo ayudé a la naturaleza con el último. Considéralo un favor. Claramente no estás. Salí del baño sin decir otra palabra, con el corazón latiendo con fuerza. Por fin teníamos su confesión grabada. Pero cuando mi esposo revisó la cámara esa noche, la batería había muerto misteriosamente justo antes de que Sarah me siguiera al baño. No teníamos nada. El siguiente golpe vino del esposo de Sarah, quien llamó a mi esposo pidiendo reunirse en privado. Asumimos que iba a amenazarnos, pero en cambio, se veía exhausto y derrotado. Encontré su diario, dijo, deslizando un cuaderno de cuero sobre la mesa. No estaba husmeando. Creo que se cayó de su bolso. Creo que necesitan ver esto. El diario era de Sarah, y era condenatorio. Página tras página detallaba sus planes para destruirme, su alegría en cada aborto, su coordinación con Catherine y otros para sabotear mi vida. Pero lo más perturbador eran las entradas sobre otros miembros de la familia que había atacado a lo largo de los años. Había envenenado al gato de su suegra porque la mujer había sugerido que esperara para tener hijos. Había saboteado la boda de su prima acostándose con el novio. Había logrado que expulsaran a su compañera de universidad, plantando sustancias en su habitación. No sé con quién me casé, dijo el esposo de Sarah, con la voz rota. Los niños, estoy solicitando el divorcio. Testificaré sobre lo que encontré si lo necesitan. Hicimos fotocopias de cada página del diario antes de devolverlo. Por fin teníamos evidencia real, pero Sarah golpeó primero. A la mañana siguiente, la policía apareció en nuestra puerta con una orden de registro. Alguien había denunciado que estábamos traficando sustancias y necesitaban registrar nuestra casa. Mi esposo y yo nos quedamos en nuestra sala, viendo cómo los oficiales destrozaban nuestra vida cuidadosamente reconstruida. No encontraron nada, por supuesto, pero el daño estaba hecho. Nuestros vecinos miraban desde sus ventanas mientras los autos de policía llenaban nuestra calle. Después de que la policía se fuera, encontramos una nota metida bajo nuestro felpudo. Letra de Sarah. Deténganse ahora, o la próxima vez encontrarán algo. Esa noche, mi esposo y yo tomamos una decisión. Llevaríamos todo lo que teníamos a la familia, obligándolos a ver la verdad sobre Sarah de una vez por todas. Convocamos una reunión familiar en casa de mi suegra, diciendo que teníamos noticias importantes que compartir. Sarah llegó con cara de engreída, probablemente pensando que íbamos a anunciar nuestra rendición. En cambio, mi esposo conectó su laptop al televisor y comenzó a presentar nuestras evidencias. Las entradas del diario, las fotos de la computadora de Sarah, el testimonio de su esposo, incluso la confesión grabada de Faye sobre ser obligada a mentir. La sala quedó en silencio mientras las pruebas se acumulaban. La cara de Sarah pasó de engreída a asustada y luego a furiosa. Cuando mostramos la entrada del diario sobre envenenar al gato, mi suegra jadeó. ¿Whiskers no solo murió?, susurró. Sarah se puso de pie de un salto. Todo esto es falso. Están intentando incriminarme porque están celosos de mi familia perfecta. Pero su esposo también se levantó. Es verdad, todo. He visto el diario original. Sarah, necesitas ayuda. La presa se rompió. Otros miembros de la familia empezaron a compartir sus propias historias sobre la crueldad de Sarah a lo largo de los años. Su patrón de comportamiento se volvió innegable. La máscara de Sarah finalmente se rompió por completo. Gritó a todos, llamándolos mentirosos y traidores. Agarró un jarrón y lo lanzó contra la pared, enviando vidrios rotos por toda la habitación. ¿Quieren destruirme?, chilló hacia mí. Bruja estéril, nunca tendrás lo que yo tengo. Nunca. Su hijo mayor, James, empezó a llorar. Mamá, para, nos estás asustando. Pero Sarah estaba más allá de la razón. Se abalanzó sobre mí, y esta vez no retrocedí.
Mi esposo y el suyo tuvieron que separarnos mientras ella me arañaba la cara, gritando obscenidades. Debería haber usado algo más fuerte en esas vitaminas, gritó. Debería haberme asegurado de que nunca pudieras ni siquiera intentarlo de nuevo. La sala quedó completamente en silencio. Incluso Sara pareció darse cuenta de lo que acababa de admitir. La voz de mi suegro fue fría. Sal de mi casa, no vuelvas. Sara miró alrededor de la sala a su familia, a sus hijos, a su esposo. Todos la miraban con horror y asco. Bien, escupió. Pero me llevo a mis hijos. No, dijo su esposo con firmeza. No lo harás. Niños, vengan aquí. Los 4 niños corrieron hacia su padre, incluso la bebé laxativa en brazos de Faye. Sara se quedó sola en el centro de la sala, viendo finalmente las consecuencias de sus acciones. Se fue sin decir otra palabra, cerrando la puerta de un portazo. La familia se quedó en un silencio atónito por un momento, antes de que mi suegra empezara a llorar. Lo siento mucho, sollozó alcanzando mi mano. Debería haberte creído. Todos esos bebés, lo siento mucho. Las consecuencias fueron rápidas. Catherine, aterrorizada de perder su licencia de farmacia, se presentó con una confesión completa sobre haber cambiado mis vitaminas. Proporcionó recibos, mensajes de texto de Sara, todo lo necesario para probar lo que había pasado. El esposo de Sara solicitó la custodia de emergencia y una orden de alejamiento. Los papeles del divorcio citaban su diario como evidencia de que era una madre no apta. También compartió que había encontrado búsquedas en su computadora sobre cómo inducir un aborto, que databan de años atrás. El blog de mamás de Sara se derrumbó cuando alguien filtró extractos de su diario a sus seguidores. La mujer que había construido su marca como la madre perfecta quedó expuesta como una sociópata calculadora que había envenenado a miembros de la familia y saboteado embarazos. En cuestión de días, lo perdió todo: su esposo, sus hijos, su familia, su seguimiento en línea. La agencia de adopción llamó para disculparse y reactivar nuestra solicitud, señalando que las quejas fraudulentas en realidad fortalecerían nuestro caso al mostrar que podíamos manejar la adversidad. 3 meses después, mi esposo y yo estábamos parados en un juzgado, finalizando la adopción de gemelos recién nacidos. Los nombramos Charlotte y James, reclamando los nombres que Sara había robado. Mientras firmábamos los papeles, pensé en el largo camino que nos había traído hasta aquí. Sara enfrentaba cargos criminales por la manipulación de las vitaminas, aunque su abogado estaba presionando por un acuerdo de culpabilidad que involucrara tratamiento de salud mental en lugar de cárcel. Sus hijos estaban prosperando con su padre, por fin libres de la influencia tóxica de su madre. Faye había empezado a llamarme tía Emma de nuevo, y había preguntado si podía ayudar a cuidar a los gemelos cuando fueran mayores. Quiero ser una buena prima mayor, había dicho, no como si mi mamá fuera su hermana. Mientras conducíamos a casa con nuestros bebés, mi esposo se inclinó y me apretó la mano. Habíamos sobrevivido a la campaña de Sara, y de alguna manera, habíamos salido más fuertes. Los gemelos gorgoteaban en sus asientos del auto, y yo sonreía a través de mis lágrimas. Sara había intentado robarme todo, pero al final solo se había robado a sí misma. Yo tenía a mi familia, a mis bebés, mi vida de vuelta. ¿Y Sara? Ella tenía exactamente lo que siempre les había dado a los demás, nada más que las consecuencias de su propia crueldad. La ceremonia de adopción en el juzgado terminó al mediodía. A las 12:30, Sara ya estaba causando problemas. Mi esposo la vio primero, parada al otro lado de la calle de los escalones del juzgado, donde estábamos tomando fotos con Charlotte y James. Llevaba gafas de sol grandes y una gorra de béisbol, pero su postura rígida la delataba. No mires, susurró, moviéndose para bloquearle la vista de los gemelos. El fotógrafo notó nuestra atención y sugirió que nos trasladáramos al jardín del juzgado. Mientras nos alejábamos, escuché pasos rápidos detrás de nosotros. Sara había cruzado la calle. «Esos nombres deberían haber sido míos para darlos», gritó. La seguridad la interceptó antes de que se acercara. La vimos mientras la escoltaban lejos mientras ella gritaba sobre sus derechos como tía. Los gemelos durmieron durante todo el incidente, ajenos al drama que rodeaba su primer día oficial como nuestros. Esa tarde descubrimos que Sara había estado más ocupada de lo que pensábamos. Nuestro anuncio de adopción en redes sociales, publicado por mi suegra con nuestro permiso, había sido capturado en pantalla y republicado en el nuevo blog de Sara, con comentarios sobre ladrones de bebés y robadores de nombres. Catherine me envió un mensaje de advertencia. Sara había estado en la farmacia esa mañana, haciendo preguntas extrañas sobre medicamentos para bebés y alergias. Catherine se había negado a darle cualquier información y había alertado a su gerente. Pero el encuentro dejó a todos inquietos. Instalamos una cámara en el timbre esa misma noche. Mi esposo también cambió a nuestro pediatra por uno al otro lado de la ciudad, solo para estar seguros. Los gemelos necesitaban su primera revisión la semana siguiente, y no íbamos a correr riesgos. El esposo de Sara llamó al día siguiente con noticias perturbadoras. Ella había irrumpido en su casa mientras los niños estaban en la escuela, llevándose álbumes de fotos y ropa de bebé. También había dejado una nota exigiendo visitas con sus hijos. La orden de alejamiento también cubre a los niños, nos aseguró, pero se está desesperando. Ha estado quedándose con diferentes amigos, contándoles que todos se han vuelto en su contra sin razón. 3 días después, Sara apareció en el lugar de trabajo de mi esposo. Lo había esperado en el estacionamiento subterráneo, acercándose a él mientras caminaba hacia su auto. Mi esposo empezó inmediatamente a grabar con su teléfono. «Tú envenenaste a todos contra mí», dijo, bloqueándole el paso. «Ni siquiera mis propios hijos quieren hablar conmigo». Mi esposo intentó rodearla, pero ella se movió con él. «Sara, tienes que irte. Estás violando la orden de alejamiento. Ese pedazo de papel no significa nada. Eres mi hermano. Se supone que debes protegerme, no destruirme. Tú te destruiste sola», dijo él en voz baja. El rostro de Sara se contorsionó. Agarró su teléfono y lo lanzó contra la pared de concreto. Se hizo añicos al impactar. Luego corrió hacia su auto y se alejó a toda velocidad antes de que llegara la seguridad. El teléfono roto significaba que perdimos esa grabación, pero las cámaras del estacionamiento captaron todo. Mi esposo presentó una denuncia policial y se emitió una orden de arresto contra
Sara. Ella evadió a la policía durante una semana. Durante ese tiempo, creó docenas de perfiles falsos en redes sociales, inundando nuestras cuentas y las páginas de nuestros empleadores con acusaciones. Afirmaba que habíamos robado a sus hijos, arruinado su matrimonio y plantado evidencia en su contra. Un perfil destacaba especialmente. Usaba fotos de Charlotte y James del juzgado, editadas para incluir a Sara sosteniéndolos. Los pies de foto afirmaban que eran sus gemelos y que nosotros los habíamos secuestrado. Varios de sus antiguos seguidores del blog, todavía leales a pesar de todo, compartieron las publicaciones. Mi jefe me llamó de nuevo a su oficina. Sé que esto no es culpa tuya, dijo, deslizando una captura de pantalla impresa sobre su escritorio. Pero Recursos Humanos está preocupado. Estas acusaciones de secuestro, aunque sean falsas, están afectando al lugar de trabajo. Me quedé mirando la foto fabricada de Sara con nuestros gemelos. ¿Qué estás diciendo? Tómate una licencia extendida, pagada. Deja que esta situación se resuelva y luego reevaluaremos. Limpié mi escritorio esa tarde, intentando no llorar. Sara me había costado ahora mi empleo activo junto con todo lo demás. Esa noche, Faye llamó de nuevo. Su voz era apenas un susurro. Tía Emma, mamá está aquí. Está fuera de la casa de papá. No deja de enviarme mensajes para que la deje entrar. Mi esposo llamó inmediatamente a su cuñado mientras yo me quedaba al teléfono con Faye. Podíamos oír a Sara golpeando la puerta, gritando por sus hijos. Dice que tiene vitaminas nuevas para la bebé, susurró Faye. Especiales para hacerla inteligente como ella. Mi sangre se heló. Faye, no abras esa puerta. Aléjate de las ventanas. La policía llegó en minutos. Escuchamos por teléfono cómo arrestaban a Sara. Ella gritó todo el tiempo sobre sus derechos como madre, como todos habíamos conspirado contra ella, como solo quería darles vitaminas a sus hijos. Encontraron un frasco de pastillas sin marcar en su bolso. Sara pasó 2 noches en la cárcel antes de pagar la fianza. Su abogado argumentó que estaba teniendo una crisis de salud mental y necesitaba tratamiento, no encarcelamiento. El juez accedió a la fianza con condiciones. Tenía que usar un monitor de tobillo y mantenerse alejada de todos los miembros de la familia. Las pastillas dieron positivo para un sedante suave, nada inmediatamente peligroso, pero completamente inapropiado para un bebé. Fue suficiente para añadir intento de poner en peligro a un niño a sus cargos. Los antiguos amigos de Sara empezaron a distanciarse a medida que surgía más verdad. Una de ellas, una mujer llamada Patricia, que había estado alojando a Sara, me llamó directamente. Lo siento, dijo Patricia. Creí sus historias sobre ti, pero luego la atrapé en mi botiquín a las 3 de la mañana, revisando mis recetas. Cuando la confronté, dijo que solo estaba buscando aspirina, pero no le crees. Terminé. No, y hay más. Ha estado usando mi computadora para crear esas cuentas falsas. Tengo capturas de pantalla de todo. Patricia nos envió por correo docenas de capturas de pantalla que mostraban la actividad de Sara, creando cuentas falsas, editando fotos, coordinando campañas de acoso. Todo estaba allí, con fecha y hora e irrefutable. Lo añadimos a nuestro archivo de evidencias, que ya era lo suficientemente grueso como para llenar una caja de banco. Mi esposo organizó todo cronológicamente, preparándose para el juicio penal. Mientras tanto, nos enfocamos en nuestra nueva vida con los gemelos. Estaban prosperando, ganando peso y empezando a sonreír. Charlotte tenía los ojos de mi esposo, mientras que James tenía mi barbilla terca. Cada hito se sentía como una victoria que Sara no podía robar. La agencia de adopción llamó con una visita de seguimiento. La trabajadora social que vino era la misma que había investigado las falsas denuncias de Sara. Sonrió cuando vio lo bien que estaban los gemelos. Quiero disculparme de nuevo por la investigación, dijo, observando cómo Charlotte me agarraba el dedo. Ahora está claro que esas quejas fueron maliciosas. Entendemos que tenían que seguir el protocolo, dijo mi esposo. Sí, pero quiero que sepan que hemos marcado el nombre de Sara en nuestro sistema. Si alguna vez intenta adoptar o interferir en otra adopción, lo sabremos inmediatamente. Fue un pequeño consuelo, pero aceptaríamos cualquier protección que pudiéramos obtener. El siguiente movimiento de Sara llegó a través de su abogado. Estaba demandando por derechos de abuela, alegando que la estábamos alienando de su relación legítima con los gemelos. La demanda era infundada. Ella no era su abuela biológica y no tenía base legal, pero aún así teníamos que responder. Nuestro abogado se rió cuando leyó la demanda. Está agarrándose de un clavo ardiendo. Ningún juez va a siquiera escuchar este caso. Tenía razón. La demanda fue desestimada en menos de una semana. Pero Sara no se detuvo allí. Empezó a aparecer en lugares donde sabía que estaríamos. El supermercado, el parque, el consultorio del pediatra. Siempre manteniéndose lo suficientemente lejos para no violar la distancia de la orden de alejamiento, pero lo suficientemente cerca para hacer notar su presencia. Una tarde en el parque, se sentó en un banco a 50 pies de distancia, mirándonos todo el tiempo. Otros padres lo notaron y alejaron a sus hijos de ella. Cuando una madre preocupada preguntó si la conocíamos, simplemente dije que era alguien contra quien teníamos una orden de alejamiento. La noticia se extendió rápidamente por el parque. Sara debió darse cuenta de que sus tácticas no estaban funcionando porque cambió de enfoque. Empezó a enviar cartas a nuestra casa a través de su abogado, alegando que quería reconciliarse. Cada carta contenía amenazas sutiles envueltas en lenguaje de perdón y sanación familiar. Los perdono por haber vuelto a mi familia en mi contra, decía una carta. Estoy dispuesta a dejar atrás las mentiras que han difundido si solo me dejan formar parte de la vida de los gemelos. Ellos necesitan a su tía. No me obliguen a demostrar cuánto. Entregamos cada carta a nuestro abogado y a la policía. El detective a cargo de su caso nos dijo que estaban construyendo un fuerte caso de acoso sobre los cargos existentes. Catherine se comunicó de nuevo, esta vez con más información. Sara me ha estado escribiendo desde diferentes números, dijo, ofreciéndome dinero para obtener información sobre tus recetas. He bloqueado cada número, pero siguen llegando. Nos reenvió las capturas de pantalla. Sara estaba ofreciendo cantidades cada vez mayores de dinero que sabíamos que no tenía, ya que su esposo había congelado sus cuentas conjuntas durante el divorcio. Los procedimientos de divorcio avanzaban rápido. El esposo de Sara
Sara había obtenido la custodia completa, y Sara solo tenía permitido visitas supervisadas en un centro designado por el tribunal. Según él, ella había asistido a exactamente una visita. Pasó todo el tiempo diciéndoles a los niños cómo todos estaban mintiendo sobre ella, y no había regresado desde entonces. Los niños están en terapia, nos dijo durante una reunión para tomar café. Faye especialmente se siente culpable por habértelo contado sobre las mentiras. Sigo explicándole que hizo lo correcto. Le aseguramos que estaríamos felices de hablar con Faye cuando ella necesitara tranquilidad. La pobre niña había estado cargando el peso de la manipulación de su madre durante años. 2 meses después de la adopción, Sara cometió su mayor error hasta el momento. Logró conseguir un trabajo en un centro de cuidado infantil en la ciudad de al lado, usando su apellido de soltera y pasando de alguna manera la verificación de antecedentes antes de que sus cargos fueran completamente procesados. Solo nos enteramos porque otra madre la reconoció del drama del blog de mamás y alertó a la dirección del centro. La despidieron inmediatamente y reportaron el incidente a los servicios de protección al menor. Esta violación de trabajar con niños mientras estaba bajo investigación por poner en peligro a un niño añadió otro cargo a su creciente lista. Su abogado la abandonó como cliente, citando diferencias irreconciliables en la estrategia legal. Sara se representó a sí misma en la siguiente audiencia. Apareció con un traje mal ajustado, el cabello sucio y ojeras. Balbuceó durante 20 minutos sobre teorías de conspiración y traición familiar antes de que el juez la interrumpiera. Señorita Sara, dijo el juez con severidad, necesita una representación legal adecuada. Le voy a asignar un defensor público. No necesito ayuda, insistió Sara. Solo necesito que la gente escuche la verdad. ¿La verdad según quién?, preguntó el juez. Según yo. Yo soy la víctima aquí. El juez programó otra audiencia y ordenó que Sara se sometiera a una evaluación psiquiátrica. Ella salió furiosa de la sala, gritando sobre injusticia. En el estacionamiento, nos confrontó de nuevo. Esta vez, mi esposo y yo estábamos preparados. Los dos teníamos nuestros teléfonos grabando cuando ella se acercó. Disfrútenlos mientras puedan, siseó, señalando hacia los gemelos en sus asientos. Creen que han ganado, pero yo sé cosas. Sé qué fórmula compran, qué pañales usan, dónde los llevan a pasear. Sara, estás siendo grabada, dijo mi esposo con calma, y estás violando la orden de alejamiento. Ella se rió, un sonido carente de cordura. ¿Orden de alejamiento? ¿Te refieres a esa broma de papel? La he violado un montón. Seguirlos es fácil cuando son tan predecibles. Gracias por la confesión, dije, terminando la grabación. Su cara se puso blanca al darse cuenta de lo que había hecho. Se giró y corrió hacia su auto, pero la seguridad del juzgado ya se acercaba. La detuvieron hasta que llegó la policía. Esta vez, se revocó la fianza. Sara esperaría el juicio desde la cárcel. El juez citó su confesión de múltiples violaciones de la orden de alejamiento y el patrón de comportamiento en escalada como razones para mantenerla detenida. Su esposo trajo a los niños a visitarnos la semana después del encarcelamiento de Sara. Era la primera vez que veían a los gemelos en persona. Faye fue gentil y dulce con ellos, mientras que James y los otros niños estaban curiosos pero cuidadosos. ¿Mamá está en la cárcel?, preguntó el pequeño James a su padre. Sí, hijo. Ella tomó malas decisiones. ¿Es nuestra culpa?, preguntó Charlotte, con su carita de 7 años arrugada de preocupación. No, cariño. Nada de lo que hizo mamá es culpa de ustedes. Ella está enferma de la mente y necesita ayuda. Los niños parecieron aceptar esta explicación. Jugaron con los juguetes de los gemelos y ayudaron a darles los biberones. Fue un vistazo de cómo podrían haber sido las reuniones familiares si Sara no hubiera envenenado todo con sus celos. Mi suegra pasó por casa más tarde esa semana. Había envejecido años en los últimos meses, con el estrés de las acciones de Sara pesando mucho sobre ella. Le fallé de alguna manera, dijo, observando cómo dormían los gemelos. Debo haberlo hecho. La gente normal no hace lo que ella hizo. La enfermedad mental no significa que hayas fallado como madre, le dijo mi esposo con suavidad. Las decisiones de Sara, malas decisiones. Eso es responsabilidad de ella, no tuya. Pasamos la tarde mirando viejos álbumes de fotos, imágenes de Sara de niña, sonriendo y aparentemente normal. Mi suegra señaló momentos que ahora reconocía como señales de advertencia. La rabia de Sara cuando no ganaba un juego, su manipulación de primos menores, la misteriosa enfermedad de una compañera de clase que la había vencido para presidenta de clase. Siempre ponía excusas, admitió mi suegra. Decía que era competitiva, que tenía empuje. Nunca quise ver lo que realmente estaba allí. El juicio penal estaba programado para dentro de 6 meses. El defensor público de Sara intentaba construir una defensa de locura, pero el fiscal se sentía confiado. La evidencia era abrumadora, desde el testimonio de Catherine hasta las entradas del diario y las propias confesiones grabadas de Sara. Nos adaptamos a una nueva rutina: visitas al parque sin mirar por encima del hombro, citas con el médico sin miedo a manipulaciones, cenas familiares donde el nombre de Sara rara vez surgía. Los gemelos crecían más cada día, sus personalidades emergiendo. Charlotte era la seria, estudiando todo con intensa concentración. James era todo sonrisas y risitas, encantando a todos los que conocía. Eran perfectos, y eran nuestros, y Sara no podía tocarlos desde detrás de las rejas. El centro de cuidado infantil donde Sara había trabajado brevemente nos envió una carta. Estaban implementando nuevas verificaciones de antecedentes porque de lo que había pasado. También nos ofrecieron cuidado infantil gratuito si alguna vez lo necesitábamos. Su forma de disculparse por el fallo de seguridad. Lo rechazamos cortésmente. Los gemelos se quedarían con la familia o amigos de confianza cuando fuera necesario. La confianza se ganaba lentamente en estos días. Catherine envió un mensaje final. Me estoy mudando. Nuevo trabajo, nuevo estado. Necesito empezar de cero donde nadie sepa lo que hice. Lo siento de nuevo. Cuida de esos bebés. No respondí. Algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. 5 meses después del encarcelamiento de Sara, recibimos noticias inesperadas. Estaba embarazada. Al parecer, había estado viendo a alguien antes de su arresto y ahora enfrentaba dar a luz en prisión.
confusión. Su esposo estaba devastado. Esos niños no merecen otro hermano nacido en este desastre, dijo. ¿Y quién sabe qué tomó mientras estaba embarazada? No estaba estable. El embarazo añadió otra capa de complejidad al juicio. Su abogado presionó más fuerte por la defensa de locura, argumentando que ninguna mujer cuerda cometería crímenes mientras estaba embarazada. El fiscal contraatacó que las acciones calculadas de Sarah mostraban una clara premeditación, no locura. Asistimos a todas las audiencias previas al juicio, sentados en silencio en la parte de atrás, siendo testigos. Sarah se veía más grande y más desaliñada con cada aparición. Nos miraba con odio desnudo, con las manos esposadas sobre su vientre creciente. Durante una audiencia, explotó. «¡Ellos me robaron la vida!», gritó, señalándonos. «Mis bebés, mi familia, todo. Y ahora se sientan allí juzgándome». El juez ordenó que la sacaran de la sala. Mientras los guardias la escoltaban fuera, ella se giró una vez más. Charlotte y James se suponía que serían míos. La sala quedó en silencio después de su estallido. Incluso su abogado se veía derrotado. Un mes antes del juicio, Sarah entró en trabajo de parto. La bebé, una niña, nació sana a pesar de los temores de todos. Sarah la nombró Emma. Mis manos temblaron cuando lo escuché. Incluso ahora, incluso después de todo, intentaba lastimarme, usando mi nombre para su hija concebida en el caos y nacida en custodia. Los servicios para niños se llevaron inmediatamente a la bebé Emma. Sarah no tenía derechos sobre ella, dada su situación actual y los cargos. La bebé fue a un hogar de acogida, mientras el Estado decidía sobre la colocación permanente. El esposo de Sarah consideró tomarla, pero finalmente decidió no hacerlo. Mis hijos ya han pasado por suficiente, explicó. No puedo traer a casa a su media hermana como un recordatorio constante del colapso de su madre. El juicio comenzó en una fría mañana de febrero. Charlotte y James tenían 11 meses. Caminaban y balbuceaban sus primeras palabras. Los dejamos con mi suegro y tomamos nuestros asientos en la sala. Sarah entró con grilletes, su cuerpo posparto cubierto por un mono naranja. Había perdido peso desde el parto, con el rostro demacrado y vacío. Nos encontró inmediatamente en la galería, con su mirada inquebrantable. Catherine testificó primero, detallando cómo Sarah la había chantajeado para cambiar mis vitaminas. Se derrumbó llorando durante el contrainterrogatorio, pero se mantuvo en su historia. La farmacia ya le había revocado la licencia. Este testimonio era parte de su acuerdo de culpabilidad. El esposo de Sarah fue el siguiente, presentando el diario y describiendo años de comportamiento manipulador del que había estado ciego. Compartió historias de la crueldad creciente de Sarah hacia los miembros de la familia, su obsesión por el control, su incapacidad para aceptar cualquier ofensa percibida. Cuando me tocó testificar, hablé con claridad y calma sobre los nombres robados, las vitaminas envenenadas, la destrucción sistemática de mi vida. Mostré fotos de los gemelos, sanos y prosperando a pesar de los intentos de Sarah de impedir su existencia. Ella quería que yo sufriera, dije, encontrando la mirada de Sarah, porque yo tenía algo que ella no podía controlar, el amor y la lealtad de su hermano. El abogado de Sarah intentó pintarme como vengativa, sugiriendo que yo había orquestado todo para robarle la vida a Sarah, pero la evidencia habló más fuerte que sus teorías. La fiscalía presentó todo: los correos electrónicos, las cuentas falsas en redes sociales, los registros médicos falsificados, la campaña de acoso. Reprodujeron grabaciones de las amenazas y confesiones de Sarah. Mostraron al jurado las pastillas sin marcar que ella había llevado a la casa de sus hijos. Sarah testificó en su propia defensa contra el consejo de su abogado. Balbuceó sobre conspiraciones y traición, afirmando que yo había planeado destruirla desde el día en que conocí a su hermano. Insistió en que las vitaminas estaban destinadas a ayudarme, que los nombres eran coincidencias, que todos estaban mintiendo. Soy una buena madre, insistió, con lágrimas corriendo por su rostro. Me quitaron a mis bebés porque están celosos de lo que yo tenía. El contrainterrogatorio del fiscal fue brutal. La llevó a través de cada pieza de evidencia, obligándola a confrontar sus propias palabras y acciones. La historia de Sarah cambiaba con cada pregunta, acumulándose contradicciones. Finalmente preguntó, ¿manipuló o no las vitaminas prenatales de Emma? Sarah guardó silencio durante un largo momento. Luego, en voz baja, ella no merecía ser madre. La sala estalló. El juez pidió orden mientras el abogado de Sarah se llevaba las manos a la cabeza. Acababa de confesar en el estrado. Los alegatos finales fueron breves. La evidencia era abrumadora. La confesión condenatoria. El jurado deliberó menos de 2 horas. Culpable en todos los cargos. Sarah no mostró emoción mientras se leía el veredicto. Miraba fijamente al frente, con el rostro en blanco. El juez programó la sentencia para el mes siguiente. Fuera del juzgado, los reporteros esperaban. Pasamos entre ellos sin hacer comentarios. No había nada que decir. Se había hecho justicia, pero no trajo alegría. Una familia estaba destrozada. Niños sin madre. Una bebé llamada Emma creciendo en un hogar de acogida. La audiencia de sentencia fue más tranquila. Sarah apareció medicada, con movimientos lentos y deliberados. Testigos de carácter hablaron de ambos lados. Sus hijos no asistieron. El juez la condenó a 15 años con posibilidad de libertad condicional en 7. Cumpliría su tiempo en un centro con un programa de salud mental. Fue más indulgente de lo que quería el fiscal, pero más duro de lo que esperaba su abogado. Mientras los guardias la llevaban, Sarah se giró una última vez. «Cuida de mi Emma», dijo suavemente. No supe si se refería a mí o a la bebé. Tal vez a ambas, tal vez a ninguna. Condujimos a casa con nuestros gemelos, que nos recibieron con sonrisas y brazos extendidos. Charlotte había aprendido a decir «mamá» mientras estábamos fuera. James demostró su nueva habilidad para apilar bloques. Esa noche, después de que los gemelos se durmieran, mi esposo y yo nos sentamos en el porche. Las estrellas estaban brillantes, el aire fresco. No hablamos del juicio ni de Sarah, ni de los años de dolor. Solo nos sentamos juntos, respirando paz. 2 semanas después, recibimos una llamada de los servicios para niños. La bebé Emma de Sarah necesitaba una colocación permanente. ¿Consideraríamos adoptarla? Mi esposo y yo nos miramos, luego a nuestros gemelos jugando
en el suelo. Charlotte intentaba darle a James un auto de juguete mientras él se reía. Estaban tan felices, tan inocentes. Lo pensaremos, le dije a la trabajadora social. Esa noche hablamos durante horas. ¿Podríamos criar al hijo de Sarah? ¿Podríamos mirarla todos los días y no ver a su madre? ¿Podríamos negarle a un bebé inocente un hogar amoroso por quien la había dado a luz? Al final, ganó el amor. La bebé Emma se unió a nuestra familia 3 meses después. Mantuvimos su primer nombre, pero le dimos un nuevo segundo nombre, Hope. Los hijos de Sarah nos visitaban a menudo. Adoraban a los 3 bebés, especialmente Faye, que tomaba muy en serio su rol de prima mayor. Su padre empezó a salir con una mujer amable que trataba bien a los niños. La sanación era lenta, pero estaba ocurriendo. Mi suegra encontró paz siendo abuela. Mimaba a todos los niños por igual, compensando el tiempo perdido. Nunca mencionaba a Sarah a menos que se lo preguntaran, y aún entonces, solo brevemente. Está recibiendo ayuda, era todo lo que decía. Eso es lo que importa ahora. Regresé al trabajo cuando los gemelos cumplieron 2 años. Mi jefe me dio la bienvenida con un ascenso, reconociendo cómo había manejado profesionalmente una situación imposible. Mis compañeros me organizaron una pequeña fiesta, completa con fotos de bebés en mi escritorio. La vida se asentó en una nueva normalidad. 3 niños menores de 3 años era caos, pero un caos hermoso. Emma creció sin parecerse en nada a su madre biológica, todas sonrisas brillantes y naturaleza gentil. Los gemelos la aceptaron como su hermana sin cuestionar. Les contábamos la verdad de forma adecuada a su edad a medida que crecían, sobre familias complicadas, sobre enfermedades mentales, sobre elegir el amor sobre el odio, sobre cómo a veces las personas que deberían amarte no pueden, pero eso no significa que seas indigno de amor. Catherine escribió una vez una larga carta de disculpa y actualizaciones sobre su nueva vida. Estaba en terapia, trabajando en un hospital, intentando compensar sus elecciones. Le respondí una vez, deseándole lo mejor. Algunos perdones toman tiempo. El esposo de Sarah se volvió a casar cuando su hijo menor cumplió 10 años. La boda fue pequeña pero alegre. Los 4 niños fueron parte de la boda, radiantes de felicidad. Habían encontrado estabilidad de nuevo. Recibíamos actualizaciones ocasionales sobre Sarah de su abogado. Estaba tomando su medicación, asistiendo a terapia, trabajando en la biblioteca de la prisión. Había encontrado religión, luego la había perdido, luego la había encontrado de nuevo. Escribía cartas a sus hijos que su exesposo guardaba sin abrir, esperando a que ellos decidieran si querían leerlas algún día. Nunca nos escribió a nosotros. Estábamos agradecidos por eso. En el 5º cumpleaños de los gemelos, organizamos una gran fiesta. Vinieron todos los primos, junto con amigos de la escuela y vecinos. Faye, ahora adolescente, ayudó a organizar juegos. Los otros hijos de Sarah cantaron «Feliz cumpleaños», con alegría genuina. La bebé Emma, ahora de 3 años, intentó apagar las velas de sus hermanos. Charlotte la detuvo con suavidad mientras James se reía. Eran tan pacientes con su hermanita, protectores y cariñosos. La abuela de mi esposo, ahora de 95 años, estaba sentada en su silla de ruedas radiante. Había vivido para ver a su familia sanar de las fracturas que Sarah había causado. Sostenía a la bebé Emma en su regazo, susurrándole historias sobre la historia de la familia, las partes buenas. Esa noche, después del pastel, los regalos y demasiada emoción, acostamos a 3 niños exhaustos. Charlotte insistió en una historia más. James quería abrazos extra y Emma necesitaba que su manta especial estuviera colocada justo. Mientras cerraba la puerta de Emma, pensé en Sarah en su celda. Pensaba en los hijos que había perdido por sus propias acciones. ¿Se arrepentía del camino que había elegido? ¿Alguna vez aceptó responsabilidad? Nunca lo sabría, y eso estaba bien. Su camino era solo suyo ahora. Mi esposo me encontró en el pasillo, atrayéndome a un abrazo. Habíamos sobrevivido a lo imposible y habíamos construido algo hermoso de las cenizas. Nuestros hijos eran felices, sanos, amados. Eso era lo que importaba. A la mañana siguiente, trajo el caos habitual. Cereal derramado, zapatos perdidos, discusiones por juguetes, vida familiar normal. Charlotte ayudó a Emma a encontrar su vestido favorito, mientras James le daba el desayuno al perro. Eran buenos niños, niños amables, a pesar de, o tal vez gracias a, su historia de origen. Mi teléfono vibró con un mensaje de Faye. ¿Puedo cuidar a los niños este fin de semana? Quiero practicar para cuando tenga hijos algún día. Sonreí, respondiendo que sí. El ciclo familiar continuaba, más saludable ahora, construido sobre la verdad y la elección en lugar de la manipulación y el dolor. Sarah había intentado destruirnos con sus celos y su crueldad. En cambio, había creado una familia más grande y fuerte unida por el amor y la resiliencia. Sus hijos biológicos prosperaban sin su veneno. Su bebé crecía rodeada del amor que ella había intentado negar a otros. ¿Y nosotros? Teníamos todo lo que ella había querido, no porque lo hubiéramos robado, sino porque lo habíamos ganado a través de la paciencia, la perseverancia y la elección de amar incluso cuando dolía. Los gemelos empezaron el jardín de infantes ese otoño. Charlotte organizó sus útiles con precisión militar, mientras que James encantó a su maestra en minutos. Emma los vio irse con lágrimas, contando los días hasta que pudiera unirse a ellos. Nos paramos en la parada del autobús, 3 padres despidiéndonos con la mano. Mi esposo me apretó la mano mientras el autobús se alejaba. Lo logramos. A pesar de todo, lo logramos. Esa tarde, mientras Emma dormía la siesta, finalmente abrí la caja que había guardado en nuestro armario. Dentro estaban las fotos de ultrasonido de nuestros bebés perdidos, aquellos cuyos nombres Sarah había robado. Miré cada una, recordando la esperanza y el dolor que representaban. Luego añadí fotos nuevas. Charlotte, James y Emma jugando juntos. Vida de la pérdida, alegría del dolor, familia de las cenizas de la destrucción de otra persona. Cerré la caja y la guardé. El pasado estaba honrado, pero no se vivía en él. El presente exigía demasiada atención, demasiado amor, demasiada vida como para desperdiciar tiempo en lo que podría haber sido. Abajo, Emma estaba despierta, llamando por bocadillos. Bajé a encontrarla, lista para lo que viniera después. Habíamos sobrevivido a lo peor de Sarah. Todo lo demás era
era solo vida, desordenada, hermosa, ordinaria, y eso era más que suficiente. Si has llegado hasta aquí, deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas ninguna actualización.